Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 27 de abril de 2023 y esto es La Contracrónica. El opositor venezolano Juan Guaidó, el mismo que hace 4 años se puso al frente de un movimiento popular apoyado por Occidente para que Venezuela recuperase la democracia, se marchó esta semana del país por su propio pie para establecerse en Estados Unidos. A pesar de que en enero los opositores ya habían disuelto el gobierno paralelo, desposeyéndole del cargo de presidente interino, su figura aún era reconocida dentro de Venezuela. Pero al parecer, tanto él como su familia se encontraban amenazados, por lo que, temiendo lo peor, ha tomado el camino del exilio. Su partida ha sorprendido a muchos de sus seguidores, algunos lo han entendido y otros le afean el hecho de emigrar. Guaidó llegó a Miami el martes de madrugada tras un viaje largo y tortuoso que le llevó primero a Colombia y luego a Venezuela para concluir finalmente en Florida. Se dirigió primero a Bogotá para participar en una conferencia internacional sobre la situación de su país, pero el gobierno de Gustavo Petro no le dejó permanecer en Colombia y tuvo que salir. Los colombianos arguyen en su defensa que Guaidó entró en el país de forma irregular, por lo que fue invitado a marcharse. Fue en ese momento en el que Guaidó decidió largarse de Venezuela, algo que seguramente llevaba ya mucho tiempo valorando y para lo que contó con el apoyo de Estados Unidos. No es el único líder de la oposición venezolana que ha tenido que exiliarse. Otros líderes de la oposición se encuentran ya en el extranjero desde hace mucho tiempo. El jefe de su partido, Leopoldo López, se encuentra en Madrid desde hace ya 3 años, tras pasar varios años en prisión. Junto a ellos, más de 7 millones de venezolanos han abandonado el país en los últimos años, 2,5 millones de los cuales se encuentran en la vecina Colombia. Guaidó había dicho en un comunicado este lunes que quería asistir a la conferencia sobre Venezuela, organizada por Petro para discutir el futuro del país y de las elecciones en Venezuela y de las sanciones que Estados Unidos le puso al gobierno de Maduro hace un tiempo. Los opositores venezolanos mostraron su interés en el evento porque llevan años presionando para que se reanuden cuanto antes las negociaciones con el gobierno de Maduro. Unas negociaciones apadrinadas por Noruega que han fracasado una y otra vez y de las que debería salir una convocatoria de elecciones limpias, quiero decir. Pero Maduro ya no las necesita, se siente fuerte y no tiene intención de dar el más mínimo crédito a una oposición fracturada, exiliada o ambas cosas a la vez. La oposición venezolana se encuentra de este modo ante una situación muy parecida a la cubana, es simplemente inoperante. Nadie cuenta con ella ni dentro ni fuera del país, y era precisamente esto lo que buscaba el régimen de Nicolás Maduro. Con la victoria de Gustavo Petro en Colombia, la oposición ha perdido, además, a su principal aliado en el extranjero. El expresidente Iván Duque rompió relaciones con Maduro y dio su respaldo al gobierno interino de Guaidó. Con Petro se reanudaron las relaciones y se reabrió la frontera, algo que Guaidó ya criticó en su momento. Petro, entre tanto, ha seguido ejerciendo de representante internacional de Maduro. La semana pasada, sin irnos muy lejos, se reunió en la Casa Blanca con Joe Biden y le pidió el fin de las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Ambos mandatarios emitieron un comunicado conjunto en el que se leía textualmente que ambos tenían un compromiso compartido de apoyar y contribuir a la solución de la situación en Venezuela. Pero el compromiso no alcanza a los propios venezolanos. En la conferencia organizada este martes había diplomáticos de la Unión Europea y de 19 países más, entre ellos Estados Unidos. Ni los representantes de Maduro ni la oposición estaban presentes. Los primeros no tienen interés alguno en negociar nada. A los segundos ya nadie los tiene en cuenta. Esta semana se enterró definitivamente el experimento Guaidó, por Juan Guaidó. Podemos llamar experimento porque ha sido todo un experimento a lo largo de los últimos 4 años. Llegó al poder, entre comillas, es decir, llegó al cargo de presidente encargado, presidente interino, a principios del año 2019, el 23 de enero, si mal no recuerdo, porque además preparé una contracrónica aquel día. Y además, durante ese año, 2019, recuerdo haber hablado muchísimo de Guaidó. Este fue el último intento de la oposición venezolana para recuperar la democracia en su país.
No vamos a engañarlos, era una muerte anunciada, una muerte política por lo menos. Gracias a Dios la cosa no ha ido más. Se ha marchado del país y sus razones tendría para hacerlo. Hace unos meses una parte de los opositores decidieron poner fin a la cuarta legislatura de la Asamblea Nacional. La cuarta legislatura era la salida de aquellas elecciones de 2015, diciembre de 2015, recordémoslas, sobre la que ya 3 años más tarde surgió el gobierno interino de Guaidó. A finales de, ya en 2018 algo más de... No, porque esta cuarta legislatura empezó en enero de 2016, así que fueron justo, 3 años más o menos exactos. A lo largo de ese año, de 2019, hubo esperanzas ciertas de que el chavismo podía pasar a mejor vida. Nicolás Maduro se asustó e incluso se mostró partidario de negociar, pero era una simple táctica dilatoria, como indicaban algunos expertos en temas venezolanos, incluso algunos opositores, para reunir de nuevo fuerzas, dejar pasar el tiempo y aplastar entre tanto todo intento de normalizar la vida política venezolana. En el caso de que se normalizase y Venezuela regresase a la democracia, por muy defectuosa que fuese antes del chavismo, el primero en tener que renunciar al poder sería el propio Maduro. A pesar de que Estados Unidos, la Unión Europea, buena parte de las repúblicas hispanoamericanas, así un total de 50 países en todo el mundo, es decir, prácticamente todas, por no decir todas, democracias repartidas por los 5 continentes, todos se pusieron del lado de Guaidó en aquel momento y le reconocieron como presidente legítimo. El régimen contaba con bastantes aliados en aquel momento, más de los que se pensaba al principio, el régimen chavista, quiero decir. Y lo más importante, y al final eso es lo que ha marcado la diferencia entre tener que irse o quedarse, y es que no había perdido ni un ápice de su inquebrantable voluntad de poder. Luego ya, a partir de ahí, llegó la pandemia, ya en el año 2020, una pandemia que todo lo trastocó, en nuestra vida y en la vida de todo el mundo y también en la vida política de la mayor parte de países del mundo, y a partir de ahí pues ya sobrevino el descenso a los infiernos de la oposición venezolana, tentada nuevamente, como ha venido sucediendo desde el principio del chavismo, de llegar a acuerdos con el régimen, siempre con la intención de encontrar cabida dentro de él, mediante cesiones continuas. La figura de Guaidó, ya a partir de 2020, fue perdiendo enteros, fue perdiendo relieve. El líder de su partido, de hecho, Leopoldo López, consiguió escabullirse de la prisión domiciliaria en la que se encontraba. Antes de eso había estado en la prisión normal, la de Removerde concretamente. Se refugió en la Embajada de Chile primero, luego pasó a la Embajada de España en Caracas y poco después ya se exilió en Madrid. Llegó a Madrid al principio de la pandemia, a principios del año 2020, y desde entonces lo cierto es que se ha sabido muy poco de él. López y Guaidó eran la última esperanza real que les quedaba a los demócratas venezolanos de aventar a Maduro y provocar una transición en el país. Recordemos, hagamos memoria, no esté tan lejos, estamos hablando de hace 4 años, solo como había optimismo respecto a la situación. Se podía, a pesar de todo lo malo que les había ocurrido a los venezolanos, los años 2016, 17, 18 fueron extraordinariamente duros en Venezuela, pero había una posibilidad de salir de aquella pesadilla. Bien, una posibilidad que no se ha materializado. Ambos, tanto Leopoldo López como Juan Guaidó, están ya completamente fuera de juego. Guaidó, la verdad es que ha resistido todo lo que ha podido, pero su presencia era incómoda. No ya para el régimen, que por supuesto que era incómoda para el régimen, sino para sus propios compañeros de la oposición. De López, lo cierto es que son pocos los que se acuerdan, y quizá en un futuro su figura resurja. Leopoldo López es un hombre joven todavía, Guaidó es todavía más joven, es decir, que podría suceder que dentro de unos años volvamos a hablar de ellos, y eso espero, además, personalmente, que volvamos a hablar de ellos. Pero bueno, a pesar de todo lo que dio que hablar Leopoldo López hace unos años, hoy apenas, como os decía antes, se sabe nada de él. En Venezuela, entre tanto, pues todo sigue como estaba hace 4 años, cuando Guaidó, López y millones de venezolanos pensaron que sí, que esa vez sí, al chavismo y a su líder máximo, que no es otro que Nicolás Maduro, les había llegado su hora. La economía estaba en las últimas, la inflación era tremenda, era de muchísimos ceros, el bolívar había pasado a no valer absolutamente nada.
Los problemas políticos que tenía eran muy grandes, los problemas económicos más grandes todavía, y además le había abandonado incluso algunos aliados que había tenido en el pasado, aunque los principales los ha mantenido hasta el momento presente. Venezuela no es ni sombra de lo que fue hace 2 décadas, pero es que tampoco es ni sombra de lo que era cuando murió Hugo Chávez. Acaba de celebrarse el 10º aniversario, hace nada, un par de meses, murió el 5 de marzo de 2013. Desde entonces, estamos hablando desde la muerte de Hugo Chávez, el PIB se ha derrumbado. Bueno, se ha derrumbado de una manera que cuando uno mira los datos no se lo termina de creer. Ha pasado de los 372.000 millones de dólares que tuvo de PIB Venezuela el año 2012, el último año de vida de Hugo Chávez. Murió en 2013, pero bueno, hay rumores de que realmente había muerto un poco antes, unos meses antes en La Habana. No se sabe de él. Su última comparecencia ante los medios de comunicación fue en diciembre de 2012. Pues bien, desde 2012, 372.000 millones de dólares. El año pasado, en 2022, el PIB había bajado a 82.000 millones de dólares. Eso es una reducción del 78%, casi el 80%. Ningún otro país en el mundo ha tenido un desplome semejante, ni siquiera los que han tenido que padecer conflictos bélicos. Esto nos permite... Ucrania no ha decrecido tanto a lo largo del año 2022, a pesar de encontrarse invadida y librando combates en buena parte de su territorio y con bombardeos, etc. Es decir, lo que ha sucedido en Venezuela en los últimos 20, más concretamente en los últimos 10 años, pasará a la historia, pero para que los historiadores lo estudien con mucha calma. Esto ha convertido al que hace no tanto era uno de los lugares más prósperos de Sudamérica y de toda Hispanoamérica, en un país que ya podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que pertenece no ya al tercer mundo, sino al cuarto mundo. Hoy, en términos de renta per cápita, Venezuela juega en la Liga de los Países Africanos. En fin, ahí tenemos los números del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Bueno, de los países centroamericanos más pobres, como pueden ser Honduras, o de países del Caribe paupérrimos, como puede ser Haití. Bien, esto no era así. Venezuela era un país que tenía problemas, evidentemente, en 1999, problemas económicos, problemas políticos, pero desde luego nunca antes llegó a tener los niveles de miseria generalizada que padece en la actualidad. Nunca había tenido tampoco una dictadura tan prolongada y que ejerciese un control semejante sobre sus ciudadanos. De la pobreza y de la dictadura, de ambas cosas, de ambas maldiciones, es de lo que muchos venezolanos quieren escapar. Muchos lo han conseguido y se han escapado ya de Venezuela. En fin, vivo en una ciudad que está llena de venezolanos, por todas partes se los encuentra una, y es un gozo porque los venezolanos son una comunidad que se ha integrado a la vida madrileña a mucha velocidad y además son gente muy laboriosa. Pero vamos, que hay en Madrid, pero en Colombia está lleno, lo mismo sucede en Florida, en Perú, uno se puede encontrar venezolanos hoy en prácticamente cualquier rincón del mundo. Hay una diáspora, la última gran diáspora es la diáspora venezolana. Solo en Colombia hay más de 2 millones, entre 2 millones y 2,5 millones. Aproximadamente 1 millón en Perú. Y 500.000 en España, otro 500.000 en Estados Unidos, otro 500.000 en Chile, otro 500.000 en Ecuador. Pero el régimen, en lugar de debilitarse, que sería lo propio, teniendo en cuenta que todo ha ido a peor hasta unos extremos que son difíciles de concebir. La miseria, ya digo, es general. La gente se está marchando. Esto, en otras circunstancias, hubiese supuesto una implosión absoluta. Pues no, el régimen de Nicolás Maduro cada vez se hace más fuerte. La salida precipitada del país de Juan Guaidó es, de hecho, el símbolo de ese fortalecimiento de la posición de Maduro. Hace unos días informó que había viajado a Colombia para asistir a una conferencia internacional organizada por Gustavo Petro, a la que no le habían invitado, una cosa incomprensible, para que representantes de varios países abordasen soluciones para poner fin a la crisis en Venezuela. Lo suyo hubiera sido invitar a los propios venezolanos, no hubiera estado de más, tanto a los chavistas como naturalmente a los opositores. Y el opositor hoy por hoy más conocido que había dentro de Venezuela, más conocido por lo menos en el extranjero, era Juan Guaidó. Bien, pues se dirigió hacia allá, Colombia le acusó de entrar en el país de forma irregular y procedió a expulsarle.
En ese punto ya no le quedó más otra opción que marcharse del país y tomó rumbo a los Estados Unidos, temeroso de que a su vuelta a Venezuela fuese detenido, interrogado por el SEBIN y posiblemente encarcelado, o cosas peores, encarcelado en condiciones infrahumanas, que le diesen un paseo por el helicoide. Con eso hubiera bastado, como le ha sucedido hasta la fecha a cientos de opositores. No es un misterio para nadie que la democracia y el Estado de Derecho desaparecieron de Venezuela hace ya muchos años. Está por hacerse todavía la historia del chavismo en la contrahistoria del comunismo, que lo lancé al mercado, el año pasado, por estas fechas. Introduje por petición de la editorial un capítulo final sobre la Venezuela chavista, pero me quedé a propósito, además, en la muerte de Hugo Chávez, porque le expliqué al editor que lo que venía después estaba todavía en curso y era difícil hacer una historia sobre eso mismo. Pero vamos, en el futuro podremos hacerla y habrá que delimitar el punto o determinar el punto en el que la democracia fue debidamente asesinada dentro de Venezuela. Hugo Chávez poco a poco fue minando la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela durante sus años de gobierno, que fueron unos cuantos, y Maduro ya les dio la puntilla mediante 2 golpes de Estado, uno en 2018, creando una Asamblea Nacional a su medida, y otro más en 2020 con la convocatoria de unas elecciones fraudulentas a la que no concurrieron los opositores y que estuvieron plagadas por todos los lados de irregularidades. 2 años antes, en el año 2018, coincidiendo con la creación de esta Asamblea Nacional Constituyente, Maduro se había asegurado la reelección en otra farsa electoral, que es la especialidad de la casa, una farsa electoral tan farsa que no fue reconocida no ya por la Unión Europea o por Estados Unidos o por los países del Grupo de Lima, no, es que no fue reconocida ni siquiera por las Naciones Unidas. Bien, pues fue en esos años cuando se instauró ya definitivamente la dictadura chavista, pero ya sin ningún tipo de cortapisa. Maduro, entre tanto, pues ¿qué ha hecho? Pues ha seguido gobernando, manteniendo un equilibrio que no debe de ser sencillo, teniendo en cuenta que aquello más que un gobierno es una banda de maleantes entre las diferentes familias del régimen. En el interior del país, el poder de este régimen, especialmente del propio Maduro, es omnímodo, controla la prensa, lo hace además con mano de hierro, no existe ya nada parecido a prensa libre o prensa independiente, al menos dentro de Venezuela, y por supuesto no se admite ningún tipo de disidencia. Es algo implanteable, de disidencia, digamos, expuesta como la que pudimos ver allá por el año 2014, incluso las manifestaciones todavía del año 2019. Los venezolanos viven muy mal, se quejan, obviamente, con razón, pero esas quejas se duelen de su situación personal y de la situación de su país, pero eso no se convierte en unas protestas masivas, porque bastante tienen la mayor parte de ellos con salvar el día, es decir, comer algo, conseguir sobrevivir, en una palabra. Al final, la pobreza, como sucede tantas veces, en este caso va más allá de la pobreza, la miseria ha operado a favor del gobernante. Este tipo de dictadores como Maduro, al igual que sucedió con Castro en su momento, necesitan gobernar sobre una masa de completos desheredados que no pueden pensar en política ni pueden pensar en nada más que en llenar el estómago cada día, sobrevivir a los cortes de luz, sobrevivir a la infinidad de problemas que da ya de por sí vivir en las ciudades venezolanas, ciudades extraordinariamente inseguras. En el exterior Maduro se apoya en un grupo selecto de dictaduras como Cuba, que es el aliado original de la Venezuela chavista, en buena medida quien se la inventó. Nicaragua también, las relaciones con el gobierno de Daniel Ortega son inmejorables, y luego, por supuesto, pues los sospechosos habituales, la Rusia de Putin, el Irán de los ayatolás y la China de Xi Jinping, que se encargan de darle cobertura internacional cuando la necesita. Cuba y Nicaragua no es que sean países especialmente poderosos ni influyentes en el plano internacional, pero otros
otros como China o la misma Rusia sí que lo son. Para la extrema izquierda europea y estadounidense y canadiense y australiana y también para la hispanoamericana, el chavismo sigue manteniendo una buena parte de su atractivo. No es que les guste Maduro, que es un tipo muy vulgar, pero la idea en sí misma, ¿no? La idea bolivariana. En Hispanoamérica es clarísimo. Allí, de hecho, ha ido ganando aliados inesperados con esta nueva ola de gobiernos de izquierda, que aunque han tomado la mayor parte de ellos distancias, no todos. Por ejemplo, Evo Morales ha vuelto, tan pronto ha recuperado el poder, ha vuelto a alinearse con la Venezuela chavista, pero otros han procurado mantener ciertas distancias porque arrimarse demasiado a la Venezuela chavista era peligroso de cara a su electorado. Pero bueno, los nuevos gobiernos de izquierda, como el de Petro en Colombia o el de Boric en Chile, le han venido francamente bien. Es indiscutible que para Maduro es mucho mejor tener a Petro en Colombia que tener a Iván Duque, o tener a Boric en Chile que tener a Sebastián Piñera. La nueva situación geopolítica, el nuevo mapa geopolítico que empezó a dibujarse el año pasado, también ha corrido en su ayuda. La guerra de Ucrania y los problemas energéticos que se han derivado de ella han vuelto a poner a Venezuela en el mapa. Aunque pésimamente gestionada, la industria petrolera venezolana sigue siendo importante. No olvidemos que Venezuela es el país con las mayores reservas petrolíferas probadas de todo el mundo. Otra cosa es que no se apañen para extraer ese petróleo porque son un absoluto desastre. Y Venezuela produce muchísimo menos petróleo del que producía cuando llegó Chávez al poder. No porque no lo tenga, sino porque se han encargado de matar a la gallina de los huevos de oro, o al menos de dejarla malherida. Aporta todavía hoy más de medio millón de barriles al día. La Casa Blanca, de hecho, lleva meses coqueteando con la idea de levantar parte o incluso todas las sanciones que impusieron en su día, las impuso concretamente Donald Trump durante este año, en el que todavía reinó algo de esperanza con Guaidó y con López, a cambio de que la producción de crudo aumente y eso ayude a amortiguar la subida del precio del barril en el mercado. Biden no quiere que los estadounidenses paguen demasiado por la gasolina porque eso le puede resultar caro en términos electorales, pero tampoco quiere que los petroleros estadounidenses abran más pozos, porque tiene que cumplir pues con lo acordado en el Acuerdo de París de emisiones. Así que saque del subsuelo Venezuela petróleo y se la venda ese petróleo a buen precio, y así no tiene ese mal sabor de boca. La clásica doble moral tan típicamente de los demócratas, vamos. Otro cambio que le ha venido que ni al pelo fue la victoria de Gustavo Petro en Colombia el año pasado. De hecho, para Maduro fue fundamental. Tan pronto como Petro tomó posesión del cargo, esto sucedió en el mes de agosto, inauguró una nueva era de relaciones con su vecino, algo que se preveía. Lo que no se preveía es que iban a ser tan buenas y sobre todo tan rápido. Reabrió los más de 2.000 kilómetros de frontera que hay entre los dos países y envió en el acto, además, ese mismo día un embajador a Caracas. Hasta ese momento, la verdadera némesis de Maduro no era la desnortada y fracturada oposición interna. Era Iván Duque, el presidente de Colombia, que había tomado el antichavismo como algo casi personal. Con Petro el cambio ha sido radical. Bueno, tan radical que sorprende a muchos colombianos. En esto tiene Petro su propia agenda, como es lógico. En Colombia sigue operando una guerrilla después de los acuerdos de paz, que fueron del año 2016, los que firmó Santos, que fueron con las FARC. Sigue operando todavía el Ejército de Liberación Nacional, más conocido por sus siglas ELN. Esta es una guerrilla apoyada de manera más o menos explícita por el gobierno venezolano, que les permite, entre otras cosas, establecer bases en su territorio. Los helenos, que es como los llaman en Colombia, utilizan Venezuela como santuario. Se cree que Maduro y Petro han llegado a un acuerdo secreto. El primero, Maduro, deja de prestar soporte al ELN y le fuerza a alcanzar un acuerdo de paz con el gobierno colombiano, que Petro pueda vender a los colombianos. El segundo, es decir, Petro, se encarga de cabildear en Washington para que Estados Unidos retire las sanciones. Ese acuerdo secreto vendría a explicar la conferencia de paz de esta semana en Bogotá, o la conferencia sobre Venezuela. Ha invitado, ya digo, una veintena de representantes de gobiernos de América y de Europa para que busquen una solución al problema venezolano. Una solución sin venezolanos, como os decía, pero bueno, la idea de la que parten es de unas elecciones limpias, con observadores internacionales para el año próximo.
Pero, y aquí viene la pregunta, ¿por qué habría de querer Maduro celebrar unas elecciones que podría perder? El hecho es que existe la posibilidad de que lo termine aceptando, ¿eh? Ojo, la oposición venezolana está muy acabada. Los principales líderes se encuentran en el extranjero en la cárcel. El resto están peleados entre ellos y no se terminan de poner de acuerdo en escoger a un candidato común. La popularidad de Maduro sigue por los suelos, pero se ha recuperado algo, ya ronda el 20%. Gracias a la ligerísima mejora económica, tenemos que pensar que parten de muy abajo del último año. Bueno, y de que la inflación ha descendido, y por favor no se rían, hasta el 500%. Eso a los venezolanos, después de lo que han padecido, les parece muy poquito. Pero vamos, no terminan de entrar divisas a causa de las sanciones. A Maduro le cuesta vender su petróleo y cuando lo hace tiene que ser muchas veces a descuento. La petrolera estatal, PDVSA, es un desastre absoluto, sin paliativo posible, es ineficiente y sus administradores son extraordinariamente corruptos. No es una cosa de ahora, es una tradición chavista la de utilizar PDVSA como una hucha, no ya para regalar dinero en forma de emisiones, que esos tiempos ya pasaron, sino para que quienes la gestionan y el propio gobierno se quede dinero. Vamos, una buena parte de la renta petrolera del Estado se pierde en las cuentas corrientes de los cabecillas del régimen. Esto es algo que todo el mundo sabe por allí. A lo largo del último mes, el régimen ha desatado una redada contra la corrupción dentro de la empresa en la que ha caído el ministro de Petróleo, un tipo especialmente siniestro llamado Tarek El Aissami. Este hombre está acusado por el gobierno de Estados Unidos de narcotráfico y de mantener fluidas relaciones con islamistas de Oriente Próximo. El escándalo, debidamente aireado por la prensa afín al régimen, parece realmente una historia de purga soviética. Esto estalló cuando una auditoría reveló que el 80% del crudo embarcado desde hace 3 años no se había pagado. O no se había pagado, al menos en la cuenta en la que debía hacerlo. Podría tratarse, obviamente, de una simple purga interna para eliminar posibles competidores. Es imposible saberlo porque el chavismo, que tan explícito es en la violencia y la represión, es muy opaco en todo lo demás. Vamos con la contrarréplica, empezamos con Jesús, que nos habla de Venezuela y más concretamente de la purga que se está llevando a cabo en la cúpula del poder. Bueno, te quiero comentar sobre una situación que está pasando en Venezuela desde hace un mes aproximadamente, y es la purga que está haciendo el chavismo criminal entre sus propios miembros. En un alarde de lo que para mí es muy parecido a la causa número 1 que en su día hizo Fidel Castro a finales de los 80, si no estoy equivocado. En esta purga están cayendo una serie de jerarcas chavistas muy importantes, entre ellos el principal es Tarek El Aissami, fue un miembro destacado de Chávez y luego de Maduro, incluso ejerció el papel más importante en la gestión petrolera y de la empresa PDVSA durante los últimos años, básicamente. Y están cayendo una serie de sujetos bastante, importantes dentro de las filas chavistas. Los desfilan con ropa naranja, hay gente que ha sido imputada por cargos directamente por el supuesto fiscal general Tarek William Saab, y luego hay gente también que ha sido, mostrada en diferentes, performances, porque no tengo otra forma de catalogarlos, en la televisión pública venezolana, ¿no? Entonces, lo más llamativo de esto es que lo más llamativo de esto ha ocurrido pues hace una semana aproximadamente, cuando un chavista ideologizado, que forma parte también de una empresa pública llamada Cartones Venezuela, un señor de apellido Azuaje, apareció muerto en su celda. Una persona que estaba acusada por cargos de corrupción y apareció muerto. El fiscal general ha dicho, el supuesto fiscal general, Tarek William Saab, ha dicho que que la causa de la muerte era suicidio. Antes de la autopsia, antes de ejercer cualquier valoración forense, etcétera, había dicho que eso era un suicidio, ¿no? Entonces, por si fuera poco, el propio Maduro ha dicho que él ha liderado la investigación judicial con los fiscales, con los jueces, etcétera. Es decir, separación de poderes, pues ninguna, como ya se sabe, ¿no? Y además, pues Diosdado Cabello, el
el militar golpista del 4 de febrero del 92, sale en su programa semanal, El Mazo Dando, mencionando que, bueno, pues que la lucha sigue, etcétera, y mostrando pues a una serie de esbirros, no sé, como si diciendo, mira, estos son los míos, estos son eh, mis matones, ¿no? Entonces, entre todo esto, bueno, el resumen que estoy dando es bastante simplificado, la verdad. Hay muchísimas más cosas turbias, más cosas que preocupan y que vienen a demostrar que el chavismo comunista no es más que una organización del crimen. Ya no solo se dedica al narcotráfico, sino que también se dedica a lo que viene siendo pues las actividades delictivas más violentas y terribles que podamos imaginar, ¿no? Y además de eso, pues eh, una, tenemos una organización, no la voy a llamar oposición porque no existe la oposición en Venezuela. Lo que existen son colaboracionistas, Capriles, Julio Borges y hasta el mismo Guaidó, que están haciendo una colaboración especial con ese régimen. Y la verdad el panorama es bastante descorazonador, ¿no? Para Venezuela en general. Bueno, sin más, que el propósito de este audio era por comentar lo que pasa en Venezuela. Llevo siguiendo la situación desde hace bastante tiempo. Me afecta particularmente por haber nacido allí. Y bueno, pues quería informar porque no veo que se esté diciendo o se esté mostrando exactamente todos los pormenores que hay detrás. Gracias por tu trabajo, Fernando. Un abrazo. Lo he comentado por encima al final. La purga probablemente obedezca a razones políticas. Tarek El Aissami estaba convirtiéndose en alguien demasiado poderoso y eso es una amenaza para otras familias revolucionarias como el ejército o como el propio Maduro. El Aissami es ministro de petróleo desde 2020 y eso le convertía en el amo de PDVSA, que es la única fuente de ingresos del Estado. Exceptuando las remesas, todos y cada uno de los dólares que entran en Venezuela es a través de PDVSA. Eso convierte al Ministerio de Petróleo pues en probablemente el ministerio más importante, junto con los de defensa. Tarek El Aissami es un tipo especialmente peligroso, es alguien que viene de la época de Hugo Chávez, es más joven que Maduro, también mejor formado, y que ha estado metido en prácticamente todos los agujeros de aquel régimen. Es un tipo que no puede salir de Venezuela, o no debe, por lo menos, porque le podrían echar el guante. Está acusado de narcotráfico desde hace ya bastante tiempo y buscadísimo por las autoridades estadounidenses. Aparte de eso, como bien sabes, desde hace muchos años se sospecha con muy buenos fundamentos que es la persona de contacto entre la revolución bolivariana y los islamistas de Oriente Próximo. El Aissami nació en Venezuela, pero sus padres son de origen libanés, de ahí le viene el nombre y el apellido. A diferencia de otros líderes de la revolución, el Aissami fue a la universidad. Creo que graduado en Derecho. Su familia es de una familia de clase media acomodada y durante años fue uno de los cachorros jóvenes de Hugo Chávez. A raíz de su muerte fue subiendo cada vez más en el escalafón revolucionario y llegó incluso a vicepresidente durante un año, ya por el año 2018. Vamos, que el Aissami formaba una familia de poder. Y no lo olvides, lo he dicho muchas veces en la contra, lo he dicho en el programa de hoy, el régimen chavista es esencialmente una mafia, es una banda de maleantes. Los maleantes de vez en cuando se pelean entre ellos, sobre todo cuando los recursos se escasean. Pues bien, eso parece lo que está sucediendo en Venezuela en estos momentos. Bien, seguimos con Roberto, que vuelve con el tema este de la moralidad y el principio de no agresión, y nos trae un dilema muy interesante. Y te quería hacer un comentario acerca de los principios morales, que se ha venido hablando de si son subjetivos o si son universales. Yo soy de la opinión de que son subjetivos, pero decías también que el principio de no agresión es un principio que no se ejerce una imposición sobre otros y que no se ejerce a costa de otros. Y yo no tengo tan claro que esto sea así. El clásico ejemplo es el dilema del tranvía. Supongamos que tenemos un tranvía y que viene a toda velocidad por unas líneas de tren y que hay una bifurcación, en un lado hay 5 personas y en el otro lado hay una persona atada en la vía, y entonces tú tienes la opción de o dejar que el tren siga su camino y mate a las 5 personas, o pulsar una palanca y que mate a una persona, que es la que está en la otra vía. Si tú sigues el principio de no agresión, lo correcto es que tú no agredas, es que tú no aprietes esa palanca y estés matando directamente con tus acciones a un tercero. Tú de la otra manera estás no interviniendo, dejas que el tren siga su camino y tú no estás interviniendo.
Sin embargo, desde una perspectiva utilitarista, lo correcto sería salvar el mayor número de vidas posibles. Entonces, lo que tienes que hacer es una acción y tienes que apretar esa palanca porque desde el punto de vista utilitarista está salvando vidas. Un ejemplo más concreto y menos abstracto sería lo que ha pasado durante la pandemia. Ha venido un montón de gente por COVID a los servicios de urgencia y se han cancelado citas de gente que estaba en seguimiento, citas diagnósticas, de gente que tenía a lo mejor programado para el descubrimiento del cáncer, ¿no? Para el diagnóstico del cáncer, y que a lo mejor esas decisiones que se han tomado son las que han causado el incremento de muertes tan espantoso que hubo el último año, el exceso de muertes. También puede pasar, por ejemplo, en un submarino, en un momento de guerra, el comandante del submarino, si hay uno de los tripulantes que se pierde la compostura y puede causar que el submarino se hunda, tiene el derecho o la responsabilidad de incluso de pegarle un tiro a esa persona. Y pasa en cierta medida con el Estado también. Si le estamos dando un monopolio de la violencia, es porque, a fin de cuentas, de esta manera evitamos cierto caos que llevaría a más violencia, ¿no? No sé, quería saber qué opinas. Un saludo. Conozco el dilema del tranvía, naturalmente. En este caso tienes dos opciones. Dejar circular el tranvía y que mueran 5 personas atropelladas, o activar el desvío y que muera solo una. En ambos casos hay una agresión, porque si dejas que circule el tranvía, se llevará a 5 personas por delante, pudiendo haberlo evitado. Si mueves la aguja, agredirás a una persona enviándole el tranvía para que le pase por encima. Como ves, en ambos casos hay agresión. Este dilema te pone ante la duda de que la agresión pues sea mayor o menor. Es el dilema ante el que se encuentra un médico en la guerra. Van llegando soldados heridos del frente, pero solo tiene un número limitado de camas, de botellas de suero y de enfermeras para atender a los heridos. Aquí estaría no ante un dilema, sino ante un trilema. Y en los 3 casos habría agresión también. La primera opción es que tienes ir asignando una cama según vayan llegando los heridos del frente. Les va poniendo una cama, una dotación de enfermeras y de suero, medicinas, etc. La segunda, asignar una cama solo a los más graves, sacando a todos los demás, al que llega pues destrozado por las bombas. Y la tercera, dejar en la cama, debidamente atendidos, a los que tienen posibilidad de sobrevivir. Eso condenaría a una muerte segura a los que están más graves. El caso de tranvía es un simple ejercicio mental. Nadie se ha visto en esa situación, que está en la calle, que pasa un tranvía primero porque no hay cambios de agujas, por lo menos accionados por la gente en los tranvías. Pero vamos, no se produce en el mundo real. Pero el triaje en hospitales de campaña, y en los otros durante la pandemia es corriente. El médico se encuentra ante un dilema moral porque en todos los casos hay agresión a terceros. Luego, la mejor opción, desde el punto de vista moral, es minimizar la agresión todo lo posible, cuando no queda otro remedio. En el caso del tranvía, activar el desvío, ya que tienes que elegir si se pierde una vida o si se pierden 5. En el caso de un médico, tratar de salvar el mayor número de vidas posibles. Es decir, que a veces nuestra acción implica agresión a terceros, porque no hay posibilidad de que sea de otra manera. En ese caso, no queda más remedio que minimizar al máximo eso, el número de víctimas, el número o el tamaño de la agresión. Bien, vayamos ahora con José Ramón, que es de Estepona y que ha visto La Contraventana, que subió el otro día sobre los Illuminati, y nos cuenta lo siguiente. Acabo de escuchar La Contraventana que has dedicado a los Illuminati y la verdad es que me ha encantado. Y decirte, yo trabajo en un instituto que entre las chiquillerías, entre los chavales jóvenes, los Illuminati están absolutamente presentes por el tema de los videojuegos y por el tema de las conspiraciones. Ellos se lo toman muy a broma, ¿no? Pero el tema de los Illuminati, había también una canción por ahí, pero eso se quedó muy atrás, ¿no? Fatboy Slim creo que tenía una canción dedicada a los Illuminati, salía en Tomb Raider. O sea, en el mundo pop está muy presente el rollo Illuminati. De hecho, el actor que hacía de Austin Powers acaba de sacar una serie que se llama El Pentavirato, en la que más o menos vienen a decir, bueno, los Illuminati son unos pringaillos, nosotros el Pentavirato somos los que realmente dominamos el mundo. Y siempre termina todos los episodios, o los comenzaba, no recuerdo ahora mismo, dando la lista de Illuminatis y cuáles de esos Illuminati eran los guay porque pertenecían al Pentavirato, ¿no? O sea, es un tema que está muy presente en la cultura pop
por supuesto, no creo que exista hoy en día como dominadores del mundo, pero sí que tiene una presencia cultural muy importante. Por eso me ha resultado muy interesante. De hecho, YouTube te ha puesto en la descripción un contexto. O sea, que no es un tema inocuo. Si tú vas a hablar de cualquier otro tema, no te pone YouTube el contexto al lado del título, ¿no? Eso nada más que te lo pone cuando se habla de cambio climático, de las Torres Gemelas y en este caso de los Illuminati. O sea que esto tiene un tema que tiene su miga. Muy interesante y muchas gracias por el tema. La verdad es que y además me ha resultado muy divertido. Pues sí, José Ramón, ya me fijé que YouTube me había colocado el cartelito ese del contexto que te pone cuando hablas de vacunas y cuando hablas del cambio climático y tal, ¿no? Ahí me di cuenta de que el tema está realmente caliente. Luego pude comprobarlo no solo por el cartelito de YouTube, sino porque me empezaron a entrar pues un montón de locos que me insultaban diciendo que estaba banalizando a los malvados y cosas así, o me empezaban a decir locuras, ¿no? De que efectivamente los Illuminati están ahí, que fulano, mengano y zurutano son Illuminati, no sé, o Illuminatos. Bueno, ya lo expliqué en el vídeo, que por cierto ha tenido más audiencia de la que esperaba. Ya expliqué quiénes fueron los Iluminados de Baviera y su fundador, que era un profesor de Derecho de la Universidad de Ingolstadt llamado Adam Weishaupt. La cosa no pasó como comentaba en el vídeo, en fin, os voy a poner el enlace para que lo veáis si es que no lo habéis visto. No pasa de ser una fraternidad de jóvenes de clase alta con inquietudes ilustradas, hasta que al rey de Baviera pues le pareció que aquello había ido ya un poco lejos y prohibió la fraternidad. Ahí acabó la cosa. Pero unos años más tarde pues empezó a haber algunos que estaban convencidos de que no había desaparecido esto de los Illuminati, que solo se habían sumergido en las sombras. El resto ya vino solo. Hoy pertenece al mundo de los conspiranoicos, estos que necesitan un villano, unos cuantos villanos a quienes culpar de todos los males del mundo. De que algunos aseguren que, bueno, pues que Bill Gates o actores de Hollywood son todos Illuminati, ¿no? Y están consorciados para controlar el mundo. Como no podía ser de otro modo, la cultura pop contemporánea, como nos cuentas, pues se ha aprovechado también del nombre y de la leyenda. Pero vamos, lo único que está documentado es lo de este grupo bávaro de finales del siglo XVIII. El resto es simple invento. Que lo utilicen para los videojuegos, pues me parece bien, ¿no? Porque no deja de ser un recurso narrativo muy interesante para construir una buena historia. Pero caray, es que hay gente que creo que realmente existen y que tienen mucho poder. En fin, pues nada, vamos a ir terminando. Vamos con Pizarro, que nos habla de los BRICS y su intención de sustituir al dólar. Una herramienta al servicio de políticos dictatoriales o demagogos, corruptos e ineptos, no puede resultar útil para los países no aconchavados y difícilmente puede resultar útil para los países aconchavados. Los BRICS son una potencia y varios países con muchos más problemas que el imperio del dólar, así que un disfrazado yuan tendría un futuro incierto al no poder engañar a nadie. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica. Mañana no hay contracrónica porque mañana estaremos a viernes, lo que significa que tenemos contrahistoria. Así que allí os espero. Hasta mañana.